Está con nosotros a esta hora de la mañana. Don Pedro, sin anestesia, ¿cómo está la situación? ¿Es constitucional esto que ha hecho el presidente de la República de encerrar a 10 millones de peruanos, en mi opinión, por temor a las movilizaciones que se estaban dando ya en la capital de la República? Muy buenos días, bienvenido a Radio 1. Buenos días, mucho gusto estar nuevamente con ustedes, señor Rondinel. Claramente la medida del presidente de la República es anticonstitucional y violatoria del orden jurídico. Que un presidente de la República de origen democrático conculque la libertad, que es uno de los valores supremos de las personas, sin duda alguna es una violación al orden constitucional. ¿Y qué es lo que debe pasar? ¿Qué se puede hacer cuando un gobierno actúa de esta manera? Bueno, lo que debe ocurrir es lo que acaba de hacer la Defensoría del Pueblo, presentar una acción de garantía para que se deje sin efecto esta medida. Y lo que debió haber ocurrido, señor Rondinel, y lamentablemente no aconteció, es que anoche o hoy a primera hora el Parlamento Nacional ha debido dejar sin efecto esta medida arbitraria e inconstitucional. Hay, por lo tanto, todavía mecanismos que permite la Constitución en defensa del orden constitucional. Si bien es cierto, esta es una medida contraria a la Constitución, no podemos, como algunos pretenden ahora, invocar el derecho a la insurgencia, porque el derecho a la insurgencia solo se invoca, valga la redundancia, contra un gobierno usurpador, y este no es el caso. Pero el Parlamento Nacional parece que también tiene miedo o temor que lo saquen. Ya ha estado en este conflicto, en el tira y afloja entre ambos poderes, y no sé, capaz se sienten tan responsables con el Ejecutivo de que la gente salga a las calles y les diga que se vayan todos. Bueno, es evidente que hay indicios graves al interior del Parlamento de compromisos no políticos, sino diría ilícitos, sobre todo en el caso de Acción Popular y desde el punto de vista político también de Alianza para el Progreso, que son hoy el soporte político del gobierno calamitoso de Pedro Castillo. Pero, a ver, también los sectores más radicales, como el de Renovación, ¿están de acuerdo con la medida? Yo no he escuchado al detalle apoyo de parte, apoyo expreso, ¿no? Porque la demora daría la impresión de un apoyo tácito. La lentitud con la que actúa el Parlamento, este intercambio de cartitas en pleno caos, darían esa impresión, pero si vamos a hacer un análisis estricto, pronunciamiento expreso de apoyo de aval al gobierno no hay, ¿no? Bueno, más de apoyo, Montoya ha dicho de que está de acuerdo con la medida porque los cerros iban a bajar. Bueno, pues esa es una visión muy simple de la grave coyuntura política por la que estamos atravesando. Y naturalmente no coincido con la apreciación política del congresista Montoya. ¿La reacción del gobierno cree usted que es miedo, temor? Es entre el miedo y la ignorancia absoluta, la incapacidad y la falta de estrategia. Es decir, estamos ante un presidente sordo, ciego y mudo frente a la realidad nacional. El presidente en ningún momento entendió que él ganó agónicamente las elecciones y con un poder limitado, es decir, el pueblo no le dio el poder para que él actúe como un reyesuelo o dictadorzuelo.
por esa razón, por ejemplo, no le otorgó la mayoría parlamentaria. Ujú. Entonces, acá hay un grave problema de parte del presidente de comprensión de la realidad nacional. Las protestas en todas partes del Perú han sido una expresión, naturalmente condenando los actos de violencia, una expresión de protesta. Y creo que en ese sentido, teniendo en cuenta que el presidente ha hecho su carrera política en base a la protesta, que acuse temerariamente de vendidos o de comprados a los dirigentes que han organizado estas movilizaciones, ha exacerbado más los ánimos en lugar de calmarlos, ¿no? Y ver al presidente inaugurando un colegio, un campeonato de futsal, cuando tenía el centro del país y luego en la capital de la República, con las medidas de protesta que se llevan adelante, no lleva un buen mensaje de estar preocupado por la situación de lo que vive el país. ¿No cree usted de que ese mensaje que el presidente da permanentemente, donde repite la palabra pueblo, ha agotado ya a sectores de la población que incluso lo apoyaron mayoritariamente en la campaña electoral y que 8 meses después ya esa luna de miel ha acabado? Bueno, sin duda alguna, pero además prueba la absoluta incapacidad política del presidente Castillo, ¿no? Lo grave de todo esto es que este vergonzoso hecho afecta la reputación internacional del país. Hemos podido constatar cómo este acto arbitrario e inconstitucional es noticia a nivel internacional. Y eso sin duda alguna trae una consecuencia en el campo económico. Genera desconfianza, falta de credibilidad. Es decir, a la falta de palabra del presidente Castillo, que ha permitido, entre otras cosas, la fuga de 17.000 millones de dólares en capital, que cometa esta clase de excesos, lo único que hace es afectar la imagen del país a nivel internacional, y eso no se reconstruye tan rápidamente, ¿no? Eso va a traer consecuencias para la inversión extranjera, y un ambiente de anarquía como el que estamos viviendo ciertamente paraliza la economía del país. El presidente Castillo cree erróneamente que los problemas económicos del país se solucionan dictando decretos supremos o aprobando leyes. Y sabemos que eso no es así. Esa experiencia de la demagogia para dictar normas legales ya la hemos vivido. El país ya ha sufrido las consecuencias de lo que significa la quiebra del Estado. No hace muchos años, ¿no? Y hace 30 años Fujimori se tumbaba todo eso. Exactamente, y hoy día debemos ratificar nuestra condena a la dictadura como forma de gobierno, de derecha y de izquierda. El drama de nuestra historia republicana, señor Rondinel, usted lo sabe muy bien, han sido las dictaduras. Y eso ha afectado la cultura democrática. Por eso, en contextos como estos, hay gente pues que apela a salidas que van contra el orden constitucional. Y lo que la responsabilidad de un mandatario elegido por el pueblo es gobernar respetando la Constitución. Precisamente la Constitución nace en el mundo para limitar el ejercicio del poder, para que el gobernante no ejerza abusivamente sus atribuciones. Y parece que el presidente no tiene conciencia de ello. Don Pedro, y desde su punto de vista, ¿qué salida, si es que la ve, política tiene el país o el gobierno de Pedro Castillo? La salida política y constitucional es la renuncia del presidente Castillo.
pero creo que eso es muy difícil por el momento, salvo que las movilizaciones populares a nivel nacional se incrementen, exhortando a la ciudadanía que ejerzan el derecho a la protesta sin actos de violencia, porque el ejercicio de la violencia en democracia tiene que ser condenado. Eso es lo que diferencia el Estado de Derecho de la dictadura, ¿no? Porque, a ver, desde mi punto de vista, por lo menos en un ámbito general, las primeras protestas se han generado por el tema de los combustibles, sumadas a lo agrario con el tema de los fertilizantes que estaba anunciado iba a llegar y el gobierno en ninguno de los dos casos tomó medidas, pero las últimas han tenido que ver mucho con la informalidad, que me parece no le han dado una lectura al gobierno, que están focalizadas en temas de transporte informal que tienen que ver con la Sutran y con la ATU, con reclamos que se hacen y que el gobierno en cierta medida, con el anterior ministro de Transportes, estaba incluso hasta desmontando en complicidad con el propio Congreso, pero esa visión de lo que uno tiene, quizás el gobierno tenga otras, porque según ellos, sus informes de inteligencia iban a hoy a tomar con saqueos la capital de la República, pero había formas de actuar. La mayoría está de acuerdo, creo yo, con querer tener un transporte, en el caso de ATU y Sutran, formal. Naturalmente, y además la mayoría de la ciudadanía está en contra de la corrupción. ¿Cómo puede ser posible que el hombre de confianza y exsecretario del presidente sea un prófugo de la justicia? Es un escándalo que los sobrinos del presidente de la República son prófugos. Ahora, vemos que el día de ayer, por ejemplo, ha caído el denominado Pinturita, brazo derecho de Vladimir Cerrón. Es uno, digámoslo muy claramente, que en pleno caos y actos de violencia parecía estar feliz, invocando, exhortando la convocatoria a una asamblea constituyente, como si la Constitución fuese por arte de magia a solucionar los problemas del país, de empleo, de inversión, de desarrollo, de progreso. Es decir, la misma demagogia de siempre. ¿Para qué? Para intentar romper el orden constitucional. Y esas afiebradas propuestas del sector radical del partido de gobierno Perú Libre, hay que rechazarlas tajantemente, ¿no? El caso de Bellido, que básicamente dice que este es el momento constitucional. Claro, el momento constitucional para Perú Libre y sus afiebrados dirigentes es el caos, la violencia. Eso en ninguna parte del mundo, pues, tiene sentido, ¿no? Y es en manos de estos dirigentes en las que se encuentra el país, sin ninguna preparación, sin ninguna experiencia en gestión pública, que por apetitos personales y dejando de lado los intereses nacionales ocupan estos cargos. El último, ya vergonzoso de nivel de escándalo, el del ministro de Educación, ¿no? Pero si el presidente de la República está rodeado con esta clase de personas, las consecuencias las está sufriendo el pueblo. Hoy día, ¿cuál es la pérdida para un país de paralizar su actividad económica? ¿A quién afecta? Las imágenes son claras. Afecta a los sectores populares, a los vendedores ambulantes, a los vendedores de los mercados, a los comerciantes, a los transportistas. Esto afecta fundamentalmente al pueblo. El presidente Castillo dice gobernar supuestamente para el pueblo, que es un gobierno supuestamente del pueblo. Hoy en día estas medidas afectan fundamentalmente a los más pobres del Perú. Ya conocemos lo que es la inflación. Hoy día tenemos índices de inflación que no teníamos en 15, 16 años. Entonces, si a la crisis internacional como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia le sumamos la incompetencia, la corrupción y la absoluta impericia en la gestión pública, ciertamente
nos estamos asomando al abismo, para utilizar un término de Mario Vargas Llosa. Ujú. Pero, a ver, de lo que usted me está diciendo, el gobierno es prácticamente un sinónimo del caos. Bueno, lo prueban sus actos, no es algo que yo esté inventando. No, no, claro, lo entiendo, El pero... caos de hoy es consecuencia de una medida antidemocrática tomada entre gallos y medianoche, impropia de un gobernante surgido por el voto popular. ¿Cómo a la medianoche un presidente puede dar un anuncio que trae estas consecuencias? Y que en 8 meses no ha podido ordenar el país, o por lo menos darle una conducción al país, y que creo que lo que dijo usted también al inicio es real, no entendió el mensaje de las urnas que le habían dado raspando la presidencia de la República y la distribución del Congreso de la República, donde tenía que buscar consensos, y buscaron entre ambos, creo yo, también enfrentamientos. Así es, y además otro ejemplo ilustrativo de esta situación anárquica. En plena crisis sanitaria, ¿ya cuántos días el país no tiene ministro de salud? ¿Cómo puede ser posible esto? Esto es una señal de irresponsabilidad absolutamente imperdonable. Hoy día el proceso de vacunación en Lima pues se detiene. La caída del proceso de vacunación es notoria. Esta es una negligencia punible. Acá hay responsables penalmente, pero en medio del caos, ya el hecho de no contar con ministro de salud parece algo normal, señor Rondinelli. Y nadie se ha dado cuenta. Pero esto es terrible, es terrible. Entonces, los avances que el país había tenido para el proceso de vacunación, este supuesto gobernante del pueblo los está destruyendo con su gestión irresponsable, y hay que denunciarlo. Esto hay que denunciarlo porque afecta directamente a la población, a la ciudadanía que no tiene voz en este momento, ¿no? Para cerrar, don Pedro, o sea, no cambio ni siquiera de gabinete, un quinto, si no renuncia el presidente, sería la salida. Sería la salida, y creo que ya gente que inclusive apoyó la elección del presidente Castillo abiertamente está pidiendo su renuncia. Creo que esa es la salida política. Difícil, pero sí, repito, dependerá de las movilizaciones a nivel nacional. Los AP y los APP van a tener que reevaluar ese apoyo, ¿no? Bueno, y también la gente que votó por ellos. Es decir, la sanción tendrá que venir en las próximas elecciones. ¿Cómo puede ser posible que un partido como Acción Popular, con una trayectoria democrática en defensa del orden constitucional, tenga este comportamiento y esta cohabitación política asquerosa con el régimen de Castillo? Exacto, bueno, pero también seamos sinceros, es por intereses. O sea, es más que político, es que les están dando a estos parlamentarios, y eso es lo más. Una cosa es que su doctrina lo lleve a esto, y otra cosa es que por repartijas, por obras y cercanía a Palacio, lo lleve a estar vinculados al gobierno. Es cierto lo que usted manifiesta. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos. Bueno, confiemos en que superemos esta crisis respetando el orden constitucional. Gracias.